Bienvenidos a Relatos desde el Cementerio, donde exploramos historias reales y escalofriantes que ocurren en los lugares más oscuros y olvidados. Hoy les traigo 10 relatos sobrenaturales que sucedieron en cementerios de México, Estados Unidos y España, donde lo inexplicable y lo macabro se entrelazan. Prepárense para descubrir fenómenos que desafían toda lógica, voces que emergen de la oscuridad y presencias que no descansan. Quédense hasta el final, porque estas historias no son para los débiles de corazón y cada una revelará un secreto que podría cambiar la manera en que ven la muerte y el más allá. Historia 1 del féretro que llegó sin nombre ni familia al cementerio de Michoacán. Me llamo Álvaro García, soy velador del Panteón Municipal de una comunidad cercana a Uruapan, en el estado de Michoacán. Llevo casi 17 años trabajando aquí, y aunque me he acostumbrado a ver y escuchar cosas que muchas personas no soportarían ni una noche, lo que ocurrió hace poco cambió por completo mi forma de mirar la muerte. Esto no es un invento ni una exageración. Lo que voy a contarles es exactamente como lo viví, sin adornos ni dramatizaciones. Todo comenzó una mañana de miércoles, nublada y húmeda. Al llegar al panteón, vi que junto a la oficina de administración habían dejado un féretro. Era de madera oscura, viejo, sin brillo, sin placas, sin nombre. No venía acompañado de ninguna carroza fúnebre ni de algún familiar. Solo estaba ahí, como si lo hubieran dejado abandonado durante la madrugada. Pregunté al personal de la oficina si sabían de quién era, pero nadie tenía idea. Revisaron las bitácoras, los registros de ingreso, y nada. Ningún entierro estaba agendado para ese día. Pensamos que quizá era una equivocación, que algún funerario se había confundido de panteón. Pero pasaron las horas y nadie lo reclamó. Como encargado nocturno, me tocó quedarme vigilando esa noche. No soy alguien que se asusta fácil. He escuchado rezos donde no hay nadie, he visto sombras entre las tumbas, pero todo lo que había visto hasta ese día se sentía ahora, pequeño. Esa noche, el féretro seguía ahí, y aunque no lo admití en voz alta, me incomodaba profundamente. No parecía tener tornillos visibles, ni manijas. Parecía sellado de una forma que yo no había visto antes, como si no quisiera, o no debiera, ser abierto jamás. A eso de las 2:30 de la madrugada, empecé a escuchar un golpeteo sordo, como si alguien tocara madera desde adentro. Me levanté de inmediato, pensando que estaba sugestionado. Me acerqué con mi linterna. El ataúd no se movía, no hacía ruido. Pero al darme la vuelta para regresar a la caseta, escuché de nuevo ese sonido, más fuerte. Toc, toc, toc. Como si alguien dentro usara los nudillos. Me quedé helado. Pensé en abrirlo, pero algo dentro de mí me lo impidió. No era miedo, era una sensación profunda de advertencia. Como si algo, muy dentro de mí, supiera que abrir ese féretro era cruzar una línea que no debía. A la mañana siguiente, llamamos al municipio. Dijeron que enviarían a alguien a recogerlo, pero nadie vino. El ataúd pasó otra noche con nosotros. Esa segunda noche fue peor. A las 3 en punto, se fue la luz en todo el panteón. Jamás me había pasado eso. El generador falló también, y solo me quedó la linterna. Al caminar entre las tumbas para revisar, noté que en el aire había un olor intenso a tierra podrida. Pero más extraño aún, los perros del barrio, que suelen aullar a lo lejos, estaban en absoluto silencio. El mundo entero parecía contener la respiración. Fue entonces cuando lo vi. El féretro estaba ligeramente abierto. Apenas unos centímetros, pero lo suficiente para dejar ver que adentro había una tela blanca, manchada de barro. No se veía el rostro del cadáver, si es que había uno. Me acerqué lentamente, y justo cuando estuve a menos de 1 metro, el aire se volvió helado. De verdad, como si alguien hubiera abierto la puerta de una cámara frigorífica. Y entonces escuché un susurro. No era un idioma. Era un lamento largo, húmedo, como si viniera desde lo más profundo de la tierra. No podía moverme. No sé si fueron segundos o minutos. Solo recuerdo que mi cuerpo entero se tensó y luego caí al suelo. Desperté al amanecer, con la cara raspada por la grava. El ataúd ya no estaba. Pero nadie lo había visto salir. Revisamos las cámaras y, para nuestra sorpresa, en el vídeo de seguridad el féretro nunca aparece. En ninguna toma. En ninguna hora.
No hay registro de su llegada ni de su permanencia. Pero todos lo vimos. Lo tocamos. Sabíamos que había estado ahí. El terreno donde lo dejamos quedó seco, como si no hubiera llovido en ese solo metro cuadrado, aunque toda la noche cayera una tormenta leve. Desde entonces, el panteón no volvió a ser el mismo. La vegetación alrededor del área donde estuvo el féretro empezó a marchitarse. 3 árboles secos, sin explicación. Algunos visitantes dicen que escuchan lamentos en esa parte del cementerio, aunque no hay tumbas cerca. Los pájaros ya no se acercan. Yo sigo trabajando aquí, pero ahora llevo un rosario siempre en el cuello. Y cada noche, antes de hacer mi ronda, paso por la capilla y dejo encendida una vela. No es por costumbre. Es porque desde que ese ataúd apareció, yo sé que algo cruzó por este lugar. Algo que no debió haber estado aquí. Algo que no pertenecía a este mundo. Y aunque no lo vimos salir, estoy convencido de que no se fue. Si te están gustando estas historias y quieres seguir descubriendo relatos reales y escalofriantes como estos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún episodio. También me encantaría leer en los comentarios cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir. Aquí en Relatos desde el Cementerio, tu voz también cuenta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia. Historia 2: La procesión de velas que se mueve sola por los pasillos del cementerio en Miami. Me llamo Martín Ramírez. Nací en Hialeah, Florida, pero mis padres son de Veracruz. Desde joven trabajé en todo tipo de cosas: construcción, jardinería, seguridad. Nunca fui muy religioso, aunque mi madre siempre me insistía que rezara al salir de casa. Decía que había lugares donde la oscuridad no se esconde, sino que camina libre. Nunca entendí bien a qué se refería, hasta que me tocó trabajar como vigilante nocturno en el cementerio de Miami Memorial Park, en las afueras de la ciudad. Un lugar enorme, antiguo, con mausoleos viejos e imponentes, lápidas desgastadas por o tempo e unha área onde guase ninguén vai, mesmo durante o día. Fui contratado para cubrir as madrugadas de quinta a domingo. O salario era bom, e iu já tiña feito seguranca en hospitais e zonas industriais, entao aceitei sen pensar moito. O primeiro mes foi tranquilo. Silencio, vento leve entre os corredores de sepulturas, e radio que mal funcionaba. Os únicos barulos que se escutaban eran dos gambás e, ás veces, de algúns gatos. Mas tudo mudou en unha madrugada de sexta-feira. Érame exactamente 2:58 da mana cuando vi algo pela primeira vez. Estaba sentado na guarita, observando as cámaras, cuando percebí brilo estrano na zona leste do cemiterio. Achei que era reflexo do farol de algún carro na estrada, mas aquilo nao piscaba nen se movía como luz común. Peguei a lanterna e fui conferir. A brisa estaba parada, o ar pesado. Ao me aproximar do corredor 7, unha parte antiga do cemiterio, con jacigos de guase século, vi claramente o que jamais esquecerei. Unha fileira de luces. Velas. 10 ou 12, todas acesas, caminando en lina por entre as tumbas. Mas non había ninguén segurando as velas. Elas flutuaban, a cerca de metro do chao, como se fosen carregadas por maos invisíveis. Congelado, observei por ans segundos. Nen un sam, nen un paso. Apenas o leve tremor das chamas e o cheiro de cera derretida que se misturaba como perfume húmido da terra. Me escondí atrás de dos mausoleus e espiei. A procisa o seguía lentamente, como se reficese camino antigo. Pasaran por min sen parar, seguindo rumo a capela abandonada no fundo do cemiterio. Cuando desaparecerán, corrí de volta para a guarita. Quería revisar as cámaras, ver se aquilo tiña sido grabado. Mas, claro, naquele horario, todas as grabacoes habían falado por exactos 6 minutos. As telas mostrábame estática. Pensei en contar a meus supervisores, mas sabía que ia rir ou achar que iu estaba dormindo. Entao guardei aquilo para min. Mas a partir daquela noite, a aparicao se tornou regular. Sempre ás 3 en ponto, toda sexta-feira. Ás veces con máis velas, ás veces con menos. Mas o percurso era sempre o mesmo. Como tempo, comecei a reparar en outros detalles. As velas parecían acender do nada, como se surgissem do chao.
E cuando pasaban perto de alguna lápide con nome feminino, a chama piscaba, como se reconecese alguén. Comecei a investigar por conta propia. Descobri que naquela parte do cemiterio, nos anos 40, había sido enterrado un grupo de inmigrantes cubanos que morrerán nun incendio trágico en unha antiga pensaodo, bairro de Ayapata. Nao tinan familia aquí, e foran sepultados en covas comuns, lado a lado. A maioría, segundo os registros, muleres jovens. O que máis me asustou foi encontrar unha nota cao antiga de outro vigilante, feita en 1979. En velo caderno esquecido no armario dos fundos da guarita, había relato quase idéntico ao meu, todas las madrugadas de viernes, procesión de luces. No hay gente. Solo fuego flotando. Oyen lamentos. A caligrafía era trémula. Aquilo me arrepiou até os osos. Continuei investigando. Padre que visitaba o cemiterio aos domingos me dise, sen que iu perguntase directamente, que a manifestaco es que nao busca me asustar, mas sin terminar algo que foi interrompido. Ele mencionou que algunhas almas, cuando morren de forma violenta ou sen despedida, poden repetir seus últimos atos en forma de sombra ou luz. Nao sei se acreditaba nele. Mas en unha das aparicoes, decidí seguilas. Saí da guarita como unha vela acesa, e caminei discretamente atrás da procisao. Notei que as velas facían pausas en certos túmulos. Nomes apagados, datas antigas. E deles, sentí frío que nao parecía natural. A chama da mina vela apagou socina. Tentei acéndela de novo, mas o isqueiro falaba. E aí ouvi. Lamento. Gemido abafado, vindo de baixo da terra. Corrí como cobarde até o inicio do corredor. Cuando me virei, nao había máis luz nenuma. A partir daquela noite, comecei a ser seguido por sons. En casa, escutaba pingos de cera caendo no chao, mesmo sen vela acesa. Meu cachorro uivaba olando para a porta do cuarto. E todas as madrugadas, acordaba exactamente ás 3, coma imagen das velas flutuando queimando na mina cabeza. Pedí de misao 2 semanas depois. Ninguén me entendeu o motivo. Nao quis contar. Mas antes de sair, fui unha última vez ao corredor 7. Levei rosas e deixei ao lado da lápide máis antiga. Pedí perdao. Nao sei por qué, mas senti que precisaba. Desde entao, nunca máis voltei ao cemiterio. Mas aínda hoxe, ás veces, cuando apago as luces do cuarto, juro que vejo ponto de luz atravesar a parede. Unha chama solitaria, como se me chamase de volta. E tal vez, algún día, volte. Porque a coisas que nao terminan, so esperam. Si te están gustando estas historias y quieres seguir descubriendo relatos reales y escalofriantes como estos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún episodio. También me encantaría leer en los comentarios cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir. Aquí en Relatos desde el Cementerio, tu voz también cuenta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia. Historia 3: Lo que salió de la tumba abierta en Salamanca durante la tormenta. Mi nombre es Francisco Rivas, y fui sacristán del cementerio San Nicolás durante casi 20 años. El camposanto está a las afueras de Salamanca, en una loma rodeada de encinas y cipreses, donde el viento sopla con fuerza en otoño y el silencio es tan espeso que se puede cortar con una navaja. Muchos piensan que trabajar en un cementerio es cosa de locos o de gente que ha perdido la fe. Yo no lo veía así. Para mí era un lugar de paz, donde los muertos descansan y uno aprende a escuchar lo que los vivos ya no saben decir. Pero lo que ocurrió aquella noche de tormenta no tiene explicación lógica, ni se puede contar en misa sin que los fieles se persignen y salgan temblando. Y sin embargo, lo viví. Lo vi con mis propios ojos. Era una noche de septiembre, húmeda, con un calor denso que no dejaba respirar. El cielo se cubría de nubes negras desde el atardecer, y los pájaros se habían refugiado temprano. Yo había ido al cementerio a dejar unas herramientas en la cripta de mantenimiento y asegurar algunas lápidas, que se habían soltado con las lluvias anteriores. Alrededor de las 11, comenzó a llover con fuerza.
Pensé en esperar que bajara la tormenta dentro de la capilla vieja, una estructura pequeña, de piedra, que apenas se usa. Encendí un par de velas y me senté a leer un pasaje de la Biblia, como solía hacer en noches así. Pero entonces escuché un sonido que me hizo detener la lectura. Un ruido seco, como si alguien removiera piedras pesadas. Salí con mi linterna y miré hacia la zona sur del cementerio, la más antigua. Allí, entre la lluvia y los relámpagos, vi algo imposible. Una de las tumbas más antiguas, la de una mujer llamada Eusebia Rojano, fallecida en 1881 según su lápida, estaba abierta. La tierra removida, el mármol corrido a un lado. No había señales de herramientas ni huellas humanas. Me acerqué con cautela, los zapatos hundiéndose en el barro. La tumba estaba completamente excavada, y el ataúd, deteriorado por el tiempo, asomaba roto. Pero lo que me heló la sangre fue ver que estaba vacío. O al menos, eso creí al principio. Porque algo se movía entre los cipreses. Una figura. No la vi con claridad, pero se desplazaba lento, arrastrando los pies como si pesara toneladas. No era una persona normal. No caminaba como alguien vivo. Era más bien una silueta encorvada, vestida con un camisón blanco, pegado al cuerpo por la lluvia. En un instante, un relámpago iluminó el cementerio por completo, y la vi. Su cara era inhumana. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, oscuras. Su boca era pequeña, pero torcida, y parecía moverse como si murmurara algo. Salí corriendo de regreso a la capilla, cerré la puerta con el pasador de hierro y me quedé ahí, temblando, con las velas casi consumidas. Afuera, el viento rugía y algo raspaba contra las paredes, como uñas largas arañando la piedra. Recé como no lo hacía desde que era niño. A las 3 en punto, todo se detuvo. El viento cesó, la lluvia se volvió fina, y el silencio regresó. Al amanecer salí con el corazón encogido. La tumba estaba nuevamente cerrada. Perfectamente cubierta. Como si nadie la hubiera tocado jamás. Corrí a contar lo sucedido al párroco del pueblo, don Matías, que me escuchó con la cara pálida. No dijo nada durante varios segundos, y luego abrió un viejo libro de registros parroquiales. Me mostró una página con una nota: Eusebia Rojano, fallecida de forma no esclarecida. Enterrada sin autopsia tras negarse el hospital a conservar el cuerpo. Rumores de prácticas prohibidas. Familia desaparecida. Él ya sabía. O al menos, lo sospechaba. Desde entonces, empecé a investigar. Descubrí que Eusebia había sido partera y curandera, pero también acusada de brujería por los vecinos del pueblo en el siglo XIX. Se decía que hablaba sola en lenguas extrañas y que nunca dormía. Que predecía muertes antes de que ocurrieran. Su casa fue quemada tras su entierro, y nadie volvió a hablar de ella. Pero su tumba seguía allí. Algunas semanas después, durante otra tormenta, regresé al cementerio por obligación. Teníamos que asegurar unas zonas que se habían desmoronado. Llevaba conmigo a un joven ayudante, David, que no sabía nada de lo ocurrido. Estábamos en medio de los trabajos cuando el chico gritó. Fui corriendo y lo encontré blanco como el papel, señalando hacia el fondo. Allí, en el pasillo entre los panteones antiguos, se veía una figura de espaldas, encorvada, caminando despacio. Las velas que llevábamos para iluminar habían comenzado a apagarse solas, una por una. Le grité a la figura, pensando que tal vez era un visitante perdido, aunque sabía que no podía ser. La figura se detuvo, y se desvaneció como niebla. Desde ese día, David no quiso volver al cementerio. Y yo supe que lo que había salido de aquella tumba no regresaría jamás a descansar. Algunos visitantes aseguran que durante las noches lluviosas se escucha a una mujer cantando entre las tumbas. Una melodía extraña, suave, que nadie puede recordar del todo. Otros aseguran haber visto la silueta de alguien escarbando la tierra con las manos, lentamente, como buscando volver al mundo que la rechazó. Hoy, ya no trabajo más allí. Me fui hace 3 años. Pero a veces, cuando la lluvia golpea mi ventana y el cielo se cubre de negro, cierro los ojos y vuelvo a sentir ese viento helado, ese lamento sin boca, y recuerdo la tumba de Eusebia, y lo que salió de ella. Porque hay muertos que no descansan.
Y hay tumbas que, cuando se abren, no deben volver a cerrarse jamás. Si te están gustando estas historias y quieres seguir descubriendo relatos reales y escalofriantes como estos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún episodio. También me encantaría leer en los comentarios cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir. Aquí en Relatos desde el Cementerio, tu voz también cuenta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia. Historia 4: El entierro que terminó con todos los presentes desmayados en Oaxaca. Me llamo Julián Méndez. Soy originario de Oaxaca y trabajo como sepulturero en el Panteón General desde hace más de 12 años. En este oficio uno ve de todo: llanto, silencio, enojo, resignación. La muerte no impacta igual en todos. Pero hay algo que nunca había visto hasta ese día: más de 30 personas desplomarse al mismo tiempo, como si una fuerza invisible los hubiera arrancado del mundo de los vivos por unos segundos. Fue en agosto del año pasado, durante un entierro aparentemente común. La difunta se llamaba Celina Rojas, 84 años, viuda, madre de 3 hijos, abuela de varios. Todos en la colonia la conocían. Una señora reservada, de misa diaria, que vendía veladoras y rosarios en la esquina de la iglesia de Guadalupe. Había muerto de un paro cardíaco mientras dormía, según el certificado. La familia organizó un velorio sencillo en su casa, y luego una misa de cuerpo presente en la capilla del panteón. Yo estuve desde temprano preparando la tumba. Todo estaba en orden, la tierra no era muy dura, el clima fresco, sin amenaza de lluvia. A las 10 de la mañana llegaron los primeros familiares, y a las 10:40 entró el féretro cargado por los hijos. Desde el principio hubo algo raro. El sacerdote, el padre Esteban, se detuvo en seco al ver el ataúd. Se le notó en la cara. Frunció el ceño, miró hacia el cielo como buscando respuestas, y luego hizo la señal de la cruz más lentamente de lo habitual. No dijo nada, pero algo lo inquietó. La ceremonia comenzó normal. Oraciones, lágrimas, el sonido lejano de un organillero en la calle. El ataúd fue bajado lentamente al fondo de la fosa, y los primeros puñados de tierra comenzaron a caer. Entonces ocurrió. Todo empezó con un olor. No sé cómo describirlo bien. No era el olor de un cuerpo, ni de flores marchitas. Era algo ácido, agrio, como si se mezclaran vinagre, óxido y algo podrido. Algunos comenzaron a toser. Una señora vomitó junto a un nicho. Y luego, el sonido. Un zumbido agudo, como si algo vibrara en los oídos. Nadie sabía de dónde venía. Los pájaros que estaban en los árboles salieron volando en estampida, como si hubieran sentido algo que nosotros no. El padre Esteban dejó de hablar. Se agarró la cabeza con fuerza y cayó de rodillas. Y en cuestión de segundos, uno a uno, los presentes comenzaron a desmayarse. Yo lo vi todo. Me quedé paralizado con la pala en la mano, viendo cómo hombres, mujeres, niños, caían como muñecos. Algunos se desplomaron sobre la tierra, otros sobre las lápidas. En total fueron 33 personas. Y lo más extraño, el féretro comenzó a moverse. No a temblar, no a sacudirse. Se movía sutilmente, como si algo dentro respirara. Me acerqué, sin entender por qué no me había desmayado como los demás. El olor era insoportable. Y entonces escuché un gemido. Viniendo de dentro del ataúd. Un quejido largo, húmedo, como si alguien despertara de un sueño muy profundo. Retrocedí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Me caí de espaldas, y desde el suelo vi como la tapa del ataúd, que ya había sido sellada con clavos gruesos, comenzó a resquebrajarse desde dentro. No se rompió del todo. Solo se agrietó. Lo suficiente para dejar salir un hilo delgado de humo negro, espeso, que flotó en el aire y se disolvió lentamente. En ese instante, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible, los presentes comenzaron a recobrar el sentido. Uno a uno, abriendo los ojos, confundidos, sudando, con los labios morados. Nadie entendía qué había pasado. Algunos lloraban sin control. Otros gritaban que habían sentido una presencia o un peso en el pecho. Un joven,
que luego supe era nieto de la difunta, dijo haber soñado que su abuela estaba sentada en una silla en medio del cementerio, mirándolo sin ojos. El padre Esteban no quiso continuar la ceremonia. Se retiró en silencio, sin despedirse, y no regresó al panteón por semanas. Tuvimos que terminar el entierro nosotros. Sellamos el féretro, lo cubrimos con tierra, y colocamos la cruz de madera como siempre. Pero desde ese día, algo cambió en el ambiente del panteón. En esa zona específica, la tierra comenzó a agrietarse de manera extraña. Las flores que se ponían en esa tumba se secaban en menos de 2 días, sin importar la temporada. Varios trabajadores han dicho que al pasar por ahí sienten que los observan, o que alguien les toca el hombro. Uno de los jardineros más antiguos renunció después de decir que había visto a la señora Celina de pie frente a su tumba una madrugada, sosteniendo una vela apagada. Investigamos. Algunos vecinos recordaron que la señora Celina había perdido a su hermana gemela cuando era joven, y que nunca se encontró el cuerpo. Otros decían que en su juventud había tenido una fascinación por los sueños, y que hablaba con personas que ya habían muerto. Una mujer que la conocía de niña me dijo que Celina tenía el don de entrar y salir de otros mundos, pero que algún día no sabría regresar. No sé qué ocurrió realmente ese día. Nadie puede explicarlo. No hubo fuga de gas, ni calor extremo, ni intoxicación. El hospital descartó causas físicas. Todo quedó en silencio, como si lo ocurrido no quisiera ser recordado. Pero yo no olvido. Aún trabajo en el mismo panteón, y cada vez que paso frente a la tumba de Celina, siento ese mismo olor, tenue, casi imperceptible. Y escucho, en los días más callados, ese zumbido agudo, vibrando en el aire. Como si algo aún respirara bajo tierra, esperando la próxima ceremonia para despertar. Si te están gustando estas historias y quieres seguir descubriendo relatos reales y escalofriantes como estos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún episodio. También me encantaría leer en los comentarios cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir. Aquí en Relatos desde el Cementerio, tu voz también cuenta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia. Historia 5: La lápida que nunca se deja fotografiar en Arizona. Mi nombre es Camila Ortega. Nací en Tucson, Arizona, pero mis abuelos eran de Durango, México. Desde pequeña tuve una afición que se convirtió en pasión con los años, la fotografía de lugares antiguos, en especial cementerios. Siempre me atrajeron esos espacios llenos de símbolos, historias y silencios. Mientras muchos sentían miedo, yo encontraba belleza en los ángeles de piedra desgastados, en los nombres olvidados y en la forma en que la luz de la tarde caía sobre las tumbas. Durante años recorrí decenas de cementerios en el suroeste de Estados Unidos, y también algunos en México, documentando lápidas, mausoleos y leyendas. Pero jamás me había topado con algo como lo que encontré en el cementerio de Fairbanks, un pueblo fantasma en Arizona, cerca de la frontera con Sonora. Fairbanks es casi invisible en los mapas. Fue un asentamiento ferroviario a finales del siglo XIX, con fama de haber tenido más muertos que nacimientos por culpa de los duelos y las epidemias. Hoy, lo único que queda son ruinas, polvo y un pequeño cementerio rodeado de arbustos secos y cruces oxidadas. Llegué allí por recomendación de un historiador local que me dijo, si buscas algo que no se deja capturar en cámara, ve a Fairbanks. Pensé que era una forma de hablar, una exageración. Pero no lo era. Era una advertencia. Llegué un sábado por la tarde, con mi cámara reflex, varias baterías y una libreta de notas. El cementerio estaba completamente solo, salvo por un par de buitres que rondaban a lo lejos. El aire tenía un olor seco, metálico. Entre las tumbas, una me llamó la atención de inmediato. No por su tamaño, ni por su ornamentación, al contrario, era simple, sino porque parecía absorber la luz. Era una lápida de piedra oscura, con marcas casi borradas por el tiempo, colocada ligeramente inclinada, como si la tierra debajo no la quisiera sostener. Me acerqué para leerla, pero no tenía nombre. Solo una fecha, 1896. Y un símbolo tallado que jamás había visto antes. No era una cruz, ni una estrella, ni un emblema masónico. Era un círculo abierto por un lado, con una línea que bajaba como una lágrima. Tomé la cámara, encuadré con cuidado, ajusté el enfoque y disparé. Nada. El obturador se trabó.
Lo intenté de nuevo. Y otra vez. Pensé que era la batería. La cambié. Nada. Saqué el celular, tomé una foto, y la imagen salió completamente negra. No borrosa, no distorsionada. ¿Negra? Como si la lápida no reflejara la luz en absoluto. Probé con otra aplicación, incluso con vídeo. Y siempre lo mismo, todo se veía normal, menos esa tumba. En su lugar, un manchón oscuro, como una sombra densa, imposible de enfocar. Sentí un escalofrío. No tanto por lo que no podía capturar, sino porque, en un instante, sentí que alguien estaba parado justo detrás de mí. Me giré. Nadie. Solo el viento moviendo los arbustos secos. Volví a mirar la lápida, y algo había cambiado. Lo juro. La piedra estaba más erguida. Como si se hubiera levantado unos centímetros. Retrocedí unos pasos. Mi cámara, colgando del cuello, comenzó a calentarse sin razón. El metal del lente me quemó los dedos. La apagué de inmediato. De pronto, el silencio se volvió absoluto. Ya no se oían los pájaros, ni los insectos, ni el viento. Era como si todo el cementerio se hubiera detenido. Y entonces escuché algo. Una voz. Muy tenue. Muy lejana. Salía desde la tumba. No eran palabras claras. Era un murmullo, un susurro húmedo, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000. Coloqué mi grabadora de audio sobre la lápida y la dejé ahí por un minuto exacto. No escuché nada más en ese momento, pero algo me decía que no debía quedarme más. Me fui. Al llegar a casa, descargué las fotos. Todas salieron bien, menos las que tenían esa lápida. En cada una, donde debía estar la tumba, solo había oscuridad. Una negrura que parecía crecer de foto en foto. Revisé el audio. Durante los primeros 30 segundos, solo viento. Pero luego, muy al fondo, se escucha una voz de mujer que dice algo en un idioma que no pude reconocer. No era inglés, ni español. Era otra cosa. Distante. Duele escucharlo. Lo envié a un amigo que trabaja con restauración de audio. Me llamó esa misma noche, nervioso. Me dijo, no escuches eso otra vez. No sé qué es, pero no suena humano. A los pocos días, mi cámara dejó de funcionar. Mi celular comenzó a reiniciarse solo. Algunas noches, mientras dormía, me despertaba a las 3:17 de la madrugada, sin razón, con la sensación de que alguien estaba al pie de mi cama. Nunca vi a nadie, pero el aire estaba helado. Como si la presencia de la tumba hubiera cruzado conmigo. Volví a Fairbank 3 semanas después, decidida a entender. Pero la lápida ya no estaba. Ni inclinada, ni recta. Nada. En su lugar, solo había tierra removida, como si alguien la hubiera sacado o como si nunca hubiera estado ahí. Pregunté a los archivos del condado. No existe registro de ninguna persona enterrada en esa sección del cementerio en 1896. Consulté a un experto en simbología, y no pudo identificar el símbolo. Nadie sabe quién fue sepultado ahí. Pero todos los que han intentado fotografiar esa tumba han fallado. Hace poco conocí a un anciano que vive cerca del cementerio. Me dijo que su padre también era fotógrafo, y que en los años 40 había intentado hacer un registro de Fairbank. Esa lápida no deja que la recuerden, me dijo. Porque si la ves con atención, ella también te ve a ti. Desde entonces, decidí no volver. Pero a veces, cuando revelo fotografías de otros cementerios, esa sombra aparece. Pequeña, al fondo, como si me siguiera. Como si algo que nunca quiso ser visto ahora me observa a mí. Historia 6. El cura que habló en lenguas frente a una tumba recién sellada en Valladolid. Me llamo Tomás Herrera. Soy sacerdote desde hace más de 25 años y sirvo actualmente en una parroquia pequeña en los alrededores de Valladolid, España. No suelo compartir lo que voy a contar ahora, ni siquiera entre mis hermanos de fe. Lo que viví hace 4 años me dejó marcado. Trastocó mi manera de ver el mal y la supuesta paz que creemos encontrar en los cementerios. Si decido relatarlo ahora es porque siento una necesidad profunda de advertir,
aunque no tengo la certeza de a quién ni de qué exactamente. Todo comenzó un martes por la tarde, en pleno otoño. La parroquia recibió una solicitud para oficiar una breve bendición en un entierro particular, algo que no era raro, aunque lo inusual fue que la familia no pertenecía a nuestra comunidad. El entierro iba a ser discreto, apenas 5 personas asistirían, y se realizaría en una zona antigua del cementerio de Valladolid que casi ya no se utilizaba, donde las lápidas están comidas por el tiempo y los nombres apenas se leen. Al llegar, me encontré con una atmósfera extrañamente densa. El cielo estaba nublado, mas no amenazaba lluvia. Los árboles no se movían, ni una brisa. Lo más desconcertante fue que, al ver el féretro, sentí una opresión en el pecho, como si algo me empujara hacia atrás. Pensé que era impresión mía, cansancio, sugestionamiento. Pero esa sensación no se disipó. La familia, si es que en realidad lo eran, consistía en 3 hombres mayores, una mujer y un joven, todos vestidos de negro, todos en silencio. Ni lágrimas, ni suspiros. Solo observaban cómo bajaban el ataúd a la fosa. No pronunciaron el nombre del fallecido, ni hubo fotografías, ni velas, ni flores. Me acerqué para hacer la señal de la cruz sobre la tumba recién sellada. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Intenté decir las palabras habituales de bendición, pero mi boca no obedecía. Mi garganta se contrajo, y lo siguiente que salió de mis labios fue un sonido gutural, ajeno. Era una lengua que jamás había escuchado. No era latín, tampoco hebreo. No era dialecto ni oración. Era un canto roto, lleno de ecos, que no controlaba. No sabía lo que decía, ni por qué lo decía. Las manos comenzaron a tremer, mi cuerpo entero se dobló y caí de rodillas. Las palabras seguían saliendo, con fuerza, con rabia. No pude detenerme. No podía mirar a los presentes, pero sentía que me observaban. Uno de ellos, el joven, soltó una carcajada seca. Entonces escuché algo más, no desde afuera, sino dentro de mí, una voz que no era la mía, hablando al mismo tiempo que yo, usando mi garganta, mis labios. Y sentí que alguien, o algo, me tomaba por dentro. El tiempo se suspendió. No sé cuánto duró aquello, solo recuerdo que cuando abrí los ojos, estaba tirado junto a la tumba, con tierra en las manos. Los 5 desconocidos ya no estaban. Me encontraba completamente solo, y el cementerio parecía más frío, como si la piedra misma respirara. Me levanté como pude y salí tambaleando. Durante las siguientes semanas, comencé a tener episodios de sueño profundo, donde oía las mismas palabras que había pronunciado aquel día. Me despertaba sudando, con la lengua adormecida, murmurando frases sin sentido. Una noche, encontré libros antiguos en los sótanos de la parroquia, textos prohibidos, algunos incluso marcados con sellos del Vaticano. Empecé a investigar. Lo que logré entender es que existen tumbas que no sellan cuerpos, sino pactos. Y que en ciertos entierros, no se despide a un alma, sino que se sella algo que debe permanecer debajo a toda costa. Al parecer, lo que fuera que yo sellé con aquella bendición, no era humano. Esa familia, si era una, no buscaba despedirse, sino completar un rito. Yo fui apenas un canal. Un instrumento. Desde entonces, no puedo oficiar más misas sin sentir esa presencia a mi lado. No importa si estoy en la iglesia, en casa o rezando en silencio, algo se quedó conmigo. He acudido a otros sacerdotes, pero ninguno sabe qué decir. Uno de ellos me confesó, con miedo en los ojos, que mi voz, al hablar, a veces cambia. Que en ciertas frases, suena como si hablara en eco, o como si alguien más hablara a través de mí. He grabado mis sermones. En uno de ellos, se escucha claramente una frase que jamás dije. En otro, una sombra cruza el altar mientras estoy de espaldas. Lo más inquietante fue la carta anónima que recibí hace 2 meses, gracias por sellar lo que debía dormir. Pero no se confíe, padre. Usted fue marcado. Desde entao, evito estar socino a noite. Me recuso a regresar ao cementerio. E a tumba onde tudo comecou permanece alí, sen nome, sen flores, esquecida entre as pedras. Mas ás veces, cuando paso perto, sinto o mesmo frío do día do enterro. E juro que ouco, mina propia voz, rezando en linguas. Historia 7. La niña que juega sola entre mausoleos en Monterrey,
y desaparece si te acercas. Me llamo Daniela Garza. Nací en Monterrey, y desde hace casi 6 años trabajo como veladora nocturna en un cementerio antiguo de la ciudad, el Panteón del Rosario. Es un lugar con historia, con tumbas que datan del siglo XIX, mausoleos familiares enormes y criptas que ya nadie visita. Cuando comencé, me advirtieron de ciertas cosas, historias viejas, susurros de pasillos, pero yo no creía en nada de eso. Hasta que vi a la niña. Todo comenzó durante una madrugada en noviembre. El clima estaba fresco y el viento arrastraba hojas secas entre los pasillos. Hacía mis rondas habituales con mi linterna, acompañada del perro del cementerio, Bruno, un labrador viejo pero fiel. Caminábamos en silencio cuando lo vi, un vestido blanco, pequeño, moviéndose detrás de un mausoleo de mármol gris. Era una figura infantil, como de una niña de no más de 6 años, con el cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Pensé que era imposible. Ningún niño debería estar allí, menos a esa hora. Me acerqué con la linterna encendida, preguntando si estaba perdida, pero la figura desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente, dejó de estar. Esa fue la primera vez. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero Bruno se quedó quieto durante minutos, mirando fijamente el lugar donde ella había estado, con el lomo erizado y gruñendo bajo. Las noches siguientes no ocurrió nada. Hasta una semana después. Otra vez la vi. Esta vez estaba sentada frente a un mausoleo de hierro forjado, moviendo las manos como si jugara con piedras invisibles. Me detuve a observarla desde lejos. No parecía notar mi presencia. Pero apenas di un paso hacia ella, desapareció. Como si el aire la tragara. Empecé a investigar entre los registros del cementerio. Nadie había sido enterrado recientemente con características similares. Ninguna familia reportó la tumba de una menor de edad. Sin embargo, una colega vieja, doña Chela, que llevaba más de 20 años trabajando allí, me contó algo que me puso la piel de gallina. Me dijo que desde los años 90 se reportaban avistamientos de una niña jugando entre mausoleos, siempre de noche, siempre sola. Algunas personas dijeron que trataban de hablar con ella, pero desaparecía al acercarse. Un sepulturero incluso renunció tras verla aparecer dentro de una tumba abierta, parada, sin moverse, mientras él cavaba a metros de distancia. No eran historias nuevas. El problema era que, ahora, la niña estaba volviendo a aparecer con más frecuencia. Una noche lluviosa de diciembre, mientras hacía mi ronda más larga, la que va desde el pasillo de los fundadores hasta las criptas olvidadas, volví a verla. Esta vez, de pie sobre una lápida rota. Sus pies descalzos tocaban la piedra húmeda. Sostenía algo en las manos, un peluche viejo, sucio, sin un ojo. Me quedé helada. Le hablé con cuidado, intentando no asustarla. Le pregunté su nombre. No respondió. Solo levantó el rostro y me miró. Nunca olvidaré esa mirada. No tenía pupilas. Sus ojos eran blancos, opacos, como si estuviera ciega o muerta. Bruno, el perro, comenzó a ladrar con fuerza. Corrí hacia él para calmarlo, pero en cuanto aparté la vista, la niña ya no estaba. Esa fue la única vez que la vi tan claramente. Decidí dejar una cámara de seguridad escondida cerca del mausoleo donde más veces la vi. Grabé 3 noches seguidas. En la segunda, a las 3:14 de la madrugada, se activa el sensor de movimiento. Lo que vi al revisar la grabación aún me cuesta procesarlo. La niña aparece caminando lentamente, sola, en silencio. Pasa frente a la cámara y se detiene. Luego, gira la cabeza, directamente hacia el lente. Como si supiera que la estábamos observando. Y sonríe. Una sonrisa leve, pero desprovista de alegría. Un segundo después, la imagen se distorsiona. Cuando vuelve, ya no hay nadie. La cámara se averió esa misma noche. Y Bruno dejó de acompañarme. No quiere pasar más por esa zona. Se queda atrás, gime y se niega a caminar. En una de las actas más antiguas que encontré en los archivos del cementerio, hallé algo que podría estar relacionado. En 1958, una niña llamada Elena fue enterrada allí tras morir de fiebre alta. No tendría más de 5 años.
Su familia, de origen humilde, pidió un entierro sencillo. Pero algo ocurrió el día de la sepultura. Según el registro manuscrito por el sacerdote de entonces, el féretro se movió antes de ser sellado. Varios testigos afirmaron haber escuchado golpes desde dentro. Pero lo sellaron igual. Lo enterraron como si nada. Y jamás se habló más del tema. Desde entonces, en el registro oficial, se marcó esa tumba como clausurada por razones de mantenimiento, aunque no hay reparaciones en esa sección. Me acerqué a esa tumba un domingo por la mañana. Estaba vieja, con grietas, y sin nombre visible. Pero sobre la lápida, entre polvo y hojas, alguien, o algo, había dejado un peluche. El mismo de la grabación. No sé qué busca la niña. No sé si sabe que está muerta. O si no lo acepta. Pero cada noche, entre las 3 y las 4 de la mañana, regresa a jugar. La he visto saltando con una cuerda invisible, girando entre los mausoleos, murmurando canciones que ya no se usan. No siempre está. Pero cuando está, el aire cambia. Todo se vuelve más pesado. Y aunque la he intentado seguir, siempre desaparece. Varios visitantes del cementerio han reportado haberla visto, sobre todo en días nublados. Un joven incluso trató de tomarle una foto desde lejos. Su cámara se apagó sola. Al revisar las fotos tomadas antes y después, en una de ellas se ven 2 huellas pequeñas marcadas en la tierra, pero no hay nadie más en la imagen. Desde hace un mes, he comenzado a dejar juguetes pequeños cerca del mausoleo. A veces desaparecen. Otras veces, aparecen rotos. Una noche, encontré uno de mis crucifijos partido en 2 sobre la tumba de Elena. Algunas personas me han dicho que debería irme, cambiar de trabajo, no meterme más. Pero siento que si dejo de ir, ella va a quedarse sola. Y aunque me aterre, algo en su forma de moverse me da pena. Como si no supiera cómo irse. Como si esperara que alguien la ayude. Pero nunca deja que nadie se acerque. Jamás. Y cada vez que desaparece, no deja huella, salvo ese eco lejano de pasos descalzos entre los mausoleos, y un susurro de risa, suave, como si aún estuviera jugando. Historia 8 del cuerpo que llegó seco como hueso tras solo 3 días sepultado en Georgia. Me llamo Ricardo Santos y durante muchos años trabajé como director de una funeraria en Savannah, Georgia. En este oficio uno se enfrenta a la muerte en su forma más cruda y cotidiana, pero hay casos que traspasan lo imaginable y rompen la lógica de la ciencia y la fe. Esta es una de esas historias que se quedó grabada en mi memoria y que aún hoy me hace cuestionar la frontera entre la vida y la muerte, la realidad y lo sobrenatural. Todo comenzó con el fallecimiento de una mujer llamada Eleanor Whitmore, una anciana que vivía sola en las afueras de Savannah. La familia, distante y escasa en detalles, encargó su funeral a nuestra funeraria y solicitó un entierro rápido, apenas 3 días después del deceso. Según el certificado médico, Eleanor murió por causas naturales, sin indicios de violencia o enfermedad contagiosa. El cuerpo llegó a nuestra funeraria el lunes por la mañana, conservado en condiciones normales, aunque con el rigor mortis presente. Fue embalsamado según el protocolo habitual y preparado para su velorio. El velorio se realizó en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad, con pocos asistentes, principalmente amigos cercanos y algunos vecinos. El ambiente era solemne, pero nada fuera de lo común. Lo que siguió fue un entierro tranquilo en un cementerio local, sin complicaciones aparentes. Pero lo insólito comenzó 3 días después. El miércoles por la mañana, el encargado del mantenimiento del cementerio nos informó que había algo extraño con la tumba de Eleanor. Al parecer, el ataúd estaba medio abierto y que del interior emergía un olor muy fuerte, diferente al típico de cuerpos en descomposición. Sospechando algún acto de vandalismo o un accidente, pedí autorización para hacer una exhumación y verificar el estado del cuerpo. Cuando abrimos el ataúd, nos encontramos con una escena que parecía sacada de una pesadilla. El cuerpo de Eleanor estaba completamente seco, como si hubiera pasado décadas enterrada en un clima árido, no 3 días bajo la tierra húmeda de Georgia. Su piel estaba reseca, tirante, adherida a los huesos de una manera antinatural. Los tejidos blandos casi habían desaparecido, dejando únicamente una estructura ósea cubierta por una fina capa de piel endurecida. No había signos de insectos, ni de hongos, ni de descomposición habitual que pudiéramos esperar en un cadáver reciente.
Los especialistas que consultamos no daban crédito. No entendían cómo un proceso de momificación tan acelerado podía ocurrir en esas condiciones ambientales. La tierra alrededor no era arenosa ni seca, sino arcillosa y húmeda, nada propicia para preservar un cuerpo de esa forma. Tampoco se hallaron sustancias químicas ni agentes externos que pudieran haber acelerado la desecación. Era un misterio. Pero eso no era todo. Cuando examinamos el interior del ataúd, encontramos una pequeña nota, escrita a mano, que no estaba allí en el momento del entierro. La nota decía: el tiempo no es igual para todos. Ella debe regresar seca, para que el mundo la olvide, pero no la oscuridad. Nadie sabía quién la había colocado, ni cómo había llegado ahí. El caso comenzó a despertar interés y temor en la comunidad. Vecinos contaban haber escuchado ruidos extraños cerca de la tumba por las noches, susurros, crujidos y a veces un lamento lejano, como el llanto de una mujer que suplicaba algo imposible de entender. También reportaron que al pasar cerca de la tumba, el aire se volvía frío, incluso en días calurosos, y que sentían una presencia densa, pesada, como si la muerte misma respirara allí. Personalmente, cada vez que visitaba el cementerio para verificar la tumba, sentía que alguien me observaba desde lejos. Una sombra intangible que se movía entre los árboles, pero desaparecía cuando trataba de acercarme. Una vez, mientras tomaba fotografías del lugar, en una imagen capté lo que parecía una figura humana transparente, con un rostro desfigurado y ojos huecos que me miraban fijamente. No pude volver a revisar la foto sin estremecerme. Los rumores crecieron y algunos comenzaron a decir que Eleanor no estaba muerta del todo. Que su cuerpo había sido maldito o poseído por un espíritu que no aceptaba el descanso eterno. Que ese proceso de momificación acelerada era una señal de que su alma estaba atrapada entre dos mundos, ni viva ni muerta. El caso llegó a manos de un sacerdote local, quien decidió realizar una misa especial para liberar su espíritu. Durante la ceremonia, varios asistentes reportaron ver cómo una sombra oscura cruzaba el cementerio y cómo el viento llevaba consigo susurros incomprensibles. El sacerdote afirmó que sentía una fuerza negativa muy poderosa, una presencia que se resistía a ser expulsada. A día de hoy, la tumba de Eleanor Whitmore permanece bajo vigilancia. La familia se desligó del caso y no volvió a aparecer. El cementerio sigue siendo un lugar respetado, pero muchos trabajadores evitan pasar cerca de esa tumba. El misterio de cómo un cuerpo puede secarse por completo en tan pocos días sin explicación sigue sin resolverse. Yo, Ricardo, sé que la muerte no siempre es lo que parece. Hay fuerzas que no entendemos, secretos que la tierra guarda bajo sus manos y que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar más allá del velo. El cuerpo de Eleanor no es solo un cadáver momificado, es un recordatorio sombrío de que la frontera entre la vida y la muerte es más delgada de lo que creemos, y que hay quienes regresan secos, pero jamás olvidados. Historia 10: el aliento helado que emana del osario viejo en Veracruz. Me llamo Esteban Martínez y soy historiador y guía turístico en Veracruz. Durante años me he dedicado a estudiar los rincones más antiguos y misteriosos de esta ciudad llena de tradiciones, leyendas y secretos enterrados bajo el peso del tiempo. Pero ninguna experiencia se compara con la que viví en el osario viejo del Panteón de San Juan de Ulúa, un lugar que muchos evitan y del que pocos hablan en voz alta. Este relato no es para quienes buscan explicaciones lógicas, sino para aquellos dispuestos a adentrarse en lo oscuro, en lo inexplicable. El osario antiguo se encuentra en una cripta casi olvidada, construida en el siglo XVIII, destinada a albergar los restos óseos que no cabían en las tumbas tradicionales. Las paredes de piedra están cubiertas de musgo, y las urnas y cajas de madera apiladas contienen huesos que alguna vez pertenecieron a cientos de almas que vivieron y murieron en Veracruz. Desde hacía tiempo se escuchaban rumores entre los guardias del cementerio y algunos vecinos de la zona. Decían que del osario emanaba un frío tan intenso que podía congelar el aire, incluso en los días más calurosos del verano tropical. Y que en las noches, cuando el viento se detenía, se sentía un aliento frío, un suspiro que parecía salir de entre los huesos. Decidí visitarlo una noche de finales de octubre, justo antes del Día de los Muertos, para documentar con fotos y grabaciones lo que la gente describía. Llegué acompañado por un par de colegas, con linternas y equipo de grabación. Al entrar, el olor era penetrante, mezcla de humedad, tierra vieja y descomposición. Pero lo más perturbador fue el descenso a la cripta. El aire se volvió más frío a cada paso, hasta que sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda.
Mientras explorábamos, noté que el ambiente se volvía cada vez más pesado, como si una presencia invisible nos observara desde cada rincón. Grabé durante 1 hora, pero fue cuando apagamos las luces para capturar mejor el silencio, que todo cambió. Primero escuchamos un susurro casi imperceptible, que parecía elevarse de entre los huesos. Era un murmullo, una especie de plegaria o lamento, que se mezclaba con el viento que apenas entraba por una rendija. De repente, la temperatura bajó drásticamente, podíamos ver nuestro aliento en el aire, aunque fuera verano. De pronto, un aliento frío nos golpeó como una ráfaga invisible. Era como si el osario exhalara una vida propia, un aire gélido que nos envolvía. Intentamos mantener la calma, pero la sensación de ser observados aumentaba, y el miedo comenzó a apoderarse de nosotros. Uno de mis compañeros sintió una mano invisible que le tocó el hombro, pero al voltear, no había nadie. Las cámaras empezaron a fallar. Las luces parpadeaban, y las grabadoras captaban voces distorsionadas que ninguno de nosotros podía explicar. Una sombra oscura y alargada se deslizó por uno de los rincones, desvaneciéndose entre los huesos apilados. Sentimos entonces una presión en el pecho, un peso que nos impedía respirar con normalidad. Era como si el osario mismo intentara comunicarse, o advertirnos que no debíamos estar allí. Al salir, el frío persistía a nuestro alrededor, y nadie habló durante minutos. Sabíamos que algo se había manifestado, pero lo que habíamos visto y sentido excedía cualquier explicación racional. Desde esa noche, el osario viejo del Panteón de San Juan de Ulúa quedó marcado en nuestra memoria como un lugar donde la vida y la muerte se confunden, donde el aliento helado de los que ya no respiran aún se siente, recordándonos que el pasado nunca muere realmente, sino que espera, en la penumbra, para hacerse presente cuando menos lo esperamos. Si te están gustando estas historias y quieres seguir descubriendo relatos reales y escalofriantes como estos, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ningún episodio. También me encantaría leer en los comentarios cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia sobrenatural que quieras compartir. Aquí en Relatos desde el Cementerio, tu voz también cuenta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima historia.